Buenas tardes, buenos días, buenas noches a nuestros queridos estudiantes que se unen a esta videoconferencia, una videoclase grabada precisamente para abordar el tema de el cuerpo y la corporalidad de manera simbólica y vamos a ver la relación cuerpo-espacio. Yo creo que nosotros pensemos desde una idea bastante simple, pero que es poderosa. Nosotros no tenemos un cuerpo en términos de objeto. Nosotros en sí somos un cuerpo y cuando decimos somos un cuerpo queremos decir que nuestra presencia, nuestros gestos, nuestra postura y nuestra respiración y quizás incluso hasta nuestros silencios son parte de un lenguaje vivo que es parte de nuestro lenguaje corporal. La puesta en escena de la vida cotidiana, nosotros vemos que el cuerpo no aparece solo, sino que aparece desde una perspectiva situada. Entonces siempre hay un espacio que lo contiene, lo presiona, pero también lo amplifica o lo contradice. Un aula, una oficina, una calle, un escenario vacío, una habitación pequeña, cada lugar nos va dirigiendo un poco incluso antes de que digamos una palabra. Entonces, en esta videoconferencia vamos a hacer una invitación a mirar al cuerpo como un territorio expresivo y al espacio como un socio inevitable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener un diálogo permanente y un diálogo donde vamos construyendo el sentido. ¿Ok? Si nosotros vemos el cuerpo y la corporalidad simbólica, vamos a ver esta relación cuerpo y espacio. eh, Y vamos a explorar la profunda conexión entre nuestro ser físico y el espacio que nosotros habitamos. ¿De acuerdo? Es una invitación desde una perspectiva de la introspección. Pensemos esto con una claridad de manera más académica. El espacio no es un simple wallpaper fondo, sino que el espacio organiza lo que el cuerpo puede hacer, cómo se mueve y cuándo este cuerpo se expande, a quién se acerca y qué evita también el cuerpo, ¿no? En términos escénicos, esto parece, digamos, una relación entre el actor y la escenografía. Nosotros habíamos visto ya una obra de teatro, la de Don Clock, y vemos el desplazamiento y la atmósfera entre la presencia y el vacío. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un cuerpo entra en un espacio, ocurre un fenómeno doble. El cuerpo lee el lugar, sus reglas, sus límites, sus permisos, pero al mismo tiempo el cuerpo es leído por cómo ocupa este lugar. Un mismo gesto puede significar, por ejemplo, calma en un parque, mirando o contemplando el mar, pero también pues, un mismo gesto puede connotar desafío, ¿sí? En una sala de reuniones, por ejemplo. Un silencio incómodo puede sentirse como intimidad o un momento de tensión. Entonces aquí aparece una clave que es bastante interesante desde una perspectiva pedagógica y es que la comunicación no verbal no se interpreta desde lo abstracto, sino que se interpreta de acuerdo al contexto en el que se desarrolla. Y el contexto muchas veces es precisamente el espacio, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué es eso de la corporalidad como lenguaje? Aquí la idea es preciosa porque la corporeidad como lenguaje se nos presenta como un, si quieren verlo así, un vaso sagrado. Es decir, hay una suerte de mapa de experiencias y por supuesto una narrativa silenciosa. Pasemos por este paso, digamos que se denomina el vaso sagrado. No hablamos en un sentido religioso, sino en un sentido de que el cuerpo es el recipiente de nuestra biografía emocional. El cuerpo va a guardar la memoria, las tensiones, los hábitos, las posturas, las maneras de caminar, las maneras de mirar, las maneras de tocar y las maneras de respirar, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, también tenemos nosotros el mapa de las experiencias.
tenemos el mapa de las experiencias. Cada cicatriz es una historia de vida. Entonces no se trata solo de cicatrices visibles, también están las cicatrices invisibles que aparecen en la manera de proteger el torso, por ejemplo, o de evitar incluso el contacto visual, de ocupar poco espacio o por el contrario, de hipercontrolar la imagen corporal. En escena, este mapa de material dramático, el intérprete convierte la memoria corporal en una acción expresiva. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, nosotros tenemos lo que se denomina la narrativa silenciosa. ¿Qué quiere decir eso? Es todo lo no dicho, es decir, todo lo no dicho que se manifiesta a partir de los gestos. Y esto es oro puro para la expresión escénica, porque el gesto no es un adorno. El gesto por lo general es un discurso que a veces el cuerpo cuenta la verdad que la palabra, es decir, el lenguaje oral, lo maquilla o lo esconde. De ahí que nosotros habíamos visto varios de estos ejemplos en el aula. Y también tenemos el diálogo entre cuerpo y espacio. Es decir, nosotros eh, entendemos con una precisión, digamos, que el espacio externo es el entorno que nos rodea, ¿no? Y por lo tanto refleja nuestro interior e influye todo lo que nosotros percibimos, ¿sí? Y por lo tanto eh, también influye en nuestra existencia porque es un eco entre el ser y su entorno. Entonces ahí es donde se produce esta danza constante, ¿no? En no verbal, esto se conecta directamente con la prosémica, ¿no? Nosotros habíamos hablado de esto y de hecho ustedes expusieron el tema de la prosémica y cómo nosotros gestionamos las distancias, los territorios, las fronteras, las cercanías. Esto en escena se vuelve un bloqueo en cómo yo me ubico, desde dónde yo hablo, hacia dónde proyecto, qué tan cerca estoy del otro y qué personaje está cerca de mí. ¿De acuerdo? Pero hay algo más profundo. El espacio también es psicológico. Un pasillo estrecho, por ejemplo, obliga al cuerpo a contraerse. Un espacio abierto invita a expandirse. Una luz blanca puede invitarte a desnudar en términos de, por ejemplo, un interrogatorio. Una postura en términos de que la luz, por ejemplo, genere penumbra. Puede permitir movimientos más íntimos, ¿no? Por eso, cuando analizamos lenguaje corporal, no basta con describir el gesto, sino que nosotros debemos siempre preguntarnos qué tipo de espacio lo está produciendo y qué tipo de espacio está generando ese gesto que está construyéndose en ese momento. En otras palabras, el cuerpo habita el espacio, pero también fabrica espacio simbólico con su propia presencia. Ahora pasemos a ver las dimensiones de la corporalidad simbólica. Aquí nosotros planteamos cuatro dimensiones: la mente, la emoción, el espíritu y el físico. Esto lo tienen en sus compendios y concluye que el cuerpo no es solo materia, sino un portal a múltiples dimensiones del ser. Es una clase de, digámoslo así, más avanzada de la comunicación no verbal que se traduce en una mirada integral. Lo corporal no se reduce a posturas o a gestos como si fueran, digamos, piezas sueltas, sino que el cuerpo es un sistema donde el pensamiento, la emoción y la fisiología se afectan mutuamente. La mente tiene una idea que puede elevar o hundir la postura, es decir, puede tensar la mandíbula o suavizar la mirada. En cambio, la emoción cambia el ritmo, la respiración, la velocidad, el movimiento, la energía, el gesto. Por eso, ustedes, uno de sus grupos, expuso la película Intensamente y ahí se vio precisamente cómo eh, estos movimientos, estos gestos responden a estas emociones, ¿no? Perdón.
El cuerpo se ancla en el presente porque propone, digamos, desde esa perspectiva hay tres vías de la respiración consciente que se denomina las sensaciones físicas y el enraizamiento. Para la expresión escénica esto es una técnica de oro, porque el intérprete necesita un cuerpo disponible, no un cuerpo secuestrado por el ruido mental. Entonces la respiración consciente no solo es la relajación, sino que es un ritmo vital, es la base del tiempo interno, si quieren verlo así. Por lo tanto, si el ritmo se acelera, la escena se vuelve mucho más ansiosa. En cambio, si se aplana, se vuelve, digámoslo, más monocorde. Las sensaciones físicas, en cambio, son mensajes del ser. La temperatura, por ejemplo, la tensión, el peso, el latido. Entonces, un actor entrenando, eh, digamos, un actor con mucha experiencia, sabe leer esas señales para modular su energía y su foco de atención. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las resonancias del cuerpo en el entorno? Cada movimiento es un eco en el espacio. Por lo tanto, nuestra energía fluye y transforma. El cuerpo como atenta, digamos, el cuerpo se vuelve como una antena de percepción y nosotros percibimos y somos percibidos en un intercambio constante, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que es un principio básico de la comunicación no verbal, el gesto neutral, ¿de acuerdo? Todo movimiento deja una huella, por ejemplo, cambia el clima, organiza la atención, activa interpretaciones. Entonces, estos movimientos pueden ser de control, de miedo, de solemnidad, de resistencia. Entonces, cada uno de estos movimientos depende del contexto, ¿de acuerdo? Por eso es que el cuerpo se vuelve una antena, que significa que nosotros percibimos con todo nuestro cuerpo, con la piel, con los oídos, con la vista, con el equilibrio. Por eso la escena no solo es decir un texto, sino es recibir todos los estímulos del espacio y de otros cuerpos. Em, y por supuesto tenemos algo que es el cuerpo, arte y expresión. Eh, Desde esa perspectiva artística, el cuerpo es un lienzo, un instrumento de la belleza y la emoción. Y tenemos como aquí en estas imágenes la mano que pinta, los dedos que tocan, la mirada que sueña. Entonces, nosotros esperamos que comprendamos que el lenguaje, digamos, desde una perspectiva de expresión escénica, el cuerpo es simultáneamente una herramienta que crea ritmo, intención, formas. Y la mano que pinta, en cambio, nos recuerda que el gesto puede ser trazo, que puede diseñar el espacio, subrayar una idea, insinuar una emoción. ¿Sí? Los dedos que tocan, en cambio, nos hablan de precisión, de técnica, de sensibilidad. ¿Sí? Ok. Y la mirada que sueña, eh, quizás es más difícil de entrenar porque es más interior. eh, Pero de alguna manera la mirada que organiza es la mirada que organiza la atención al público. En comunicación cotidiana la mirada puede abrir, cerrar, incluir, excluir. ¿De acuerdo? Entonces, en síntesis, nuestra corporalidad es un universo en sí mismo que está en constante exploración, ¿de acuerdo? Entonces aquí la invitación es que sigamos habitando nuestro cuerpo con revelancia, con asombro, a través de las acciones de aceptar, escuchar, celebrar, ¿no? Porque aceptar es reconocer nuestra forma única de lenguaje, de expresión corporal, ¿de acuerdo? Y celebrar la experiencia humana es quizás lo más importante porque el cuerpo, con su relación con el espacio, es el lugar donde ocurre la vida y donde ocurre la puesta en escena. A mí me gustaría cerrar con la idea de que en comunicación no verbal y en expresión escénica, el aprendizaje nunca termina porque el cuerpo cambia el espacio y por lo tanto cambia el sentido y se va renovando.
Y eso es justamente el viaje infinito de el lenguaje no verbal. Muchas gracias por asistir a esta clase. Una buena tarde para todos ustedes. Nos vemos en el aula.